Como vemos, se trata de exportaciones con alto valor agregado. La industria de maquinaria agrícola y agrocomponentes está constituida por 720 empresas. Más del 80% están radicadas en pequeñas localidades del interior del país. Ahora, más información. Vamos a dar comienzo al programa de hoy hablando sobre carnes no tradicionales. Para eso consultamos al director ejecutivo de la Cámara Argentina de Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre, doctor Eduardo González Ruiz. Nos habló sobre las oportunidades que ofrecen los mercados en la actualidad para este tipo de producción y nos brindó interesantes detalles acerca del ciervo colorado. Compartamos la nota. La producción de faisanes, ciervo colorado o ñandúes es considerada producción de carnes no tradicionales. En este momento la Argentina tiene un potencial importante para exportar a la Unión Europea. Bueno, son muchas las posibilidades. Hay algunas que ya están funcionando como producción primaria y que faltan otros eslabones, que es la industrialización y la comercialización externa o interna, pero el caso, por ejemplo, de ñandúes que ya se están criando, ciervo colorado que se está criando y que se está a la espera de la habilitación de un frigorífico para exportar. Tenemos la industria exportadora de carnes de liebre, que esa tiene 60 años de antigüedad. Hay producciones y exportación de carne de yacaré. Además de las especies silvestres, tiene otras especies como, por ejemplo, patos, pavos, gansos, que son especies no tradicionales, pero que con gran mercado que podríamos estar produciendo. No, el argentino, fuera de la carne vacuna, no sabe qué comer, en exportación siempre. Eso se vio con la carne de conejo, por ejemplo. En cuanto empezó a exportar, la producción hizo una explosión. Generalmente mercados que tienen en su cocina pautas culturales arraigadas de consumo de este tipo de carnes, como son los países europeos. Yo creo que en el tema de la producción está faltando un eslabón muy importante, que es el Estado. El Estado es el que tiene que planificar un poco este tipo de nuevas producciones, porque el productor, si no, se guía por un amigo, el primo, el cuñado. Che, ¿por qué no te pones a producir esto que me dijeron que es negocio? Hay demasiado margen de error como para que la cosa salga bien. También hay un problema de inversión y de escala de producción, porque a veces se cree que con pocos animales, con producciones bajas, se van a poder sustentar, y no es así. Planificar la producción, trabajar con los productores y con los industriales, que son los exportadores en definitiva. Entonces eso hay que planificarlo, hay que ver cuál es el costo de producción, la parte de alimentos. Generalmente en las producciones intensivas el alimento es un factor importante en el costo de producción. Bueno, productores hay muchos, depende de qué tipo de producción. De muchas producciones no se sabe, no se conoce. De conejo, por ejemplo, llegó a haber 12.000, en este momento no creo que lleguen a 1.000. Cría de ñandú, yo sé que hay un grupo importante en La Pampa, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos también hay, en Corrientes hay algún productor, hay productores de faisanes, de codornices, o sea, hay montones de producciones alternativas que habría que ver cuáles son los que están registrados también, porque hay muchos que están produciendo pero no están registrados. Entonces las cantidades definitivas se las debo. La zona de Cachi es conocida por el cultivo de las especias, por ejemplo, pimentón o romero. Ellos en este momento están trabajando para mejorar la comercialización. Hace 25 años que estoy ahí en la zona. Soy de la provincia de Salta, pero de la zona del Chaco salteño. Pero hace 25 años que vivo ahí. Y he visto, tengo un hijo que se ha recibido de chef y hemos charlado mucho del tema del comino, de la especia. Y entonces yo encaré el tema de la especia hacia los productores. Le digo que Colón ha descubierto América por buscar especias.
Y nosotros no podemos descubrir la comercialización de la especie, la tenemos ahí. Comino, pimentón, que es la base, digamos, de la economía prácticamente de todo el valle. Tenemos nueces, tenemos ajo, apio, y eso ya entraría para desecar. El tomate, deshidratar, la cebolla, zanahoria, perejil, todo, orégano. Como allá es una zona seca, digamos, entonces se presta el mismo clima para desecar tanto el orégano como el apio, el perejil, se seca en 3-4 días. Va en la sombra para que no pierda el color ni la esencia. El pimentón sí, hasta el momento se está secando hacia el sol en las canchas de secadero, como le llamamos, y en donde los españoles no han querido menoscabar el producto, porque el de nosotros tiene hasta un 250% de pureza, la pureza que tiene el pimentón. Usted 1 kilo de pimentón atado en una bolsa lo deja en una pieza y tramina el olor, o sea, la fragancia del pimentón. Allá somos ricos en eso. Y lo que queremos hacer dentro de los pequeños productores es vender a todo el país cosas genuinas, puras, con mucho porcentaje de pureza, pero que no se aviven los otros de alargar, como dice, le echan harina, lo hacen. Y no sirve eso. Tenemos que aprender que nuestro país tiene que crecer, pero tiene que crecer seriamente de esa forma, brindando a la gente lo que tenemos, puro, exclusivo y bueno. Y no dejemos ya de macana, de vender cosas que no. Tenemos una firma que nos recibiría en Estados Unidos la especie. Así que eso es lo que nos vamos a proponer este año que viene ya a realizar. Con la firma de los pequeños productores de cachi, y bueno, que podamos lograr de que se conozca nuestro producto desecado y deshidratado a nivel mundial. Una producción que tiene distorsiones en su cadena comercial por la presencia de muchos intermediarios. Quédese con nosotros, hace mucho tiempo que trabaja en esto, más de 30 años. Me imagino que habrá sentido como un logro lo que pasó en Parque Norte, ¿no? Sí, realmente lo vivimos, digamos, las personas que hemos participado desde los inicios, desde el punto de vista profesional, ¿no? En el trabajo con el sector de la pequeña agricultura, como vos bien decís, más de 30 años en mi caso personal, pero así muchos otros compañeros, nos sentimos realmente identificados con lo que se vivió a fines de octubre en Parque Norte, cuando desde la Secretaría de Agricultura se convoca al encuentro federal sobre la agricultura, y donde se hicieron distintos anuncios que para el sector de la pequeña agricultura de todo el país, es decir, todos los que son los pequeños productores, los campesinos, los pueblos originarios, es decir, todo el sector más postergado históricamente de nuestro país, verdaderamente fue un reconocimiento del punto de vista en la sociedad y del punto de vista político, los anuncios que hizo el secretario de Agricultura, ¿no? El sector urbano en general, cuando habla del campo, se refiere a los grandes productores, digamos, ¿no? Y no tiene tan en cuenta que por ahí hay muchos pequeños productores con situaciones muy complicadas y que aportan muchísimo también al campo. ¿Podrías más o menos referirnos qué significa este sector de la agricultura familiar? Sí, en realidad te diría que no es solamente el sector urbano en nuestro país. A veces hasta cuando uno sale al exterior se habla de Argentina como que es la pampa húmeda solamente, ¿no es cierto? Si bien es la producción más importante, digamos... No es solo soja y vaca. Exactamente, ¿no? Sino todo lo que es todo lo que son las economías regionales hacen, o sea, el desarrollo del país se ha constituido en función a todos esos grandes cultivos: algodón, tabaco, caña de azúcar, yerba mate, todo el tema producción animal que tiene que ver con las cabras, es decir, una cantidad de productos que son muy característicos de la agricultura familiar y que a veces
no se los toma en cuenta como un elemento productivo, sino como elemento social solamente, ¿no es cierto? Siendo que un proceso productivo también es un proceso social, ¿no? Pero la pequeña agricultura, por un lado, cuantitativamente representa mucho en lo que es al sector. Prácticamente te diría que el 60% del sistema productivo, de todas las unidades productivas, son de agricultura familiar. El 60% a nivel cuantitativo, ¿no es cierto? O sea, si hay 320.000 productores, el 60% más o menos corresponde a la pequeña agricultura, con mucha fuerza en el noroeste argentino, en el noreste, en Cuyo, y bueno, va disminuyendo en la pampa húmeda y un poco en Patagonia, pero por las características agroecológicas. Eso por un lado. Pero desde el punto de vista productivo es muy importante en las economías regionales, pero fundamentalmente dentro del contexto, si se quiere, nacional, representa prácticamente el 25% de lo que se produce en el campo, lo produce la agricultura familiar. O sea que no es despreciable, pues todo por el contrario, ¿no es cierto? Sí, un cuarto de nuestra producción pasa por ahí. Es decir, además se generan puestos de trabajo, la ocupación del territorio tiene que ver con las economías regionales, con los pequeños productores que están en la zona de frontera, es decir... Y además un valor cultural muy importante, bueno, ¿no? Porque en general son los que conservan algunas producciones culturalmente muy importantes para nosotros. Totalmente, por eso cuando yo le mencionaba que dentro del término agricultura familiar se representa una cantidad de sistemas productivos diversos, pero que tienen una identidad muy particular, como son los pueblos originarios, los pequeños productores minifundistas, los chacareros, los pequeños productores, es decir, una cantidad de sistemas productivos que se engloban dentro de lo que llamamos la agricultura familiar, ¿no? ¿Y para qué les va a servir este registro que se ha creado y en qué consiste? El registro en realidad es una demanda que surge del foro, es un tema que me gustaría a lo mejor extenderme muy brevemente. Hace tiempo se ha constituido a raíz de la unión de muchas organizaciones de pequeños productores que ahora conforman lo que se llama el Foro de la Agricultura Familiar, un número muy importante, más de 900 organizaciones de pequeños productores de todo el país, en todas las provincias, digamos como que le han dado una identidad a este sector de pequeños productores de la agricultura familiar, y ahí vienen trabajando desde hace bastante tiempo en analizar, sistematizar sus demandas, ¿no? Las demandas, como les decía anteriormente, que muchas históricamente no han sido resueltas, el tema de la tenencia de la tierra, el uso de la tierra, el tema del uso del agua, la utilización del agua, tanto para consumo humano como para consumo de productivo, ¿no? Animal o agrícola, el tema de los precios, es decir, el tema tecnología, crédito, salud, vivienda, es decir, una cantidad de temas que hacen que... De demandas específicas. De demandas concretas, pero lo más importante acá que el foro ha planteado un diagnóstico, ha planteado una situación y ha planteado propuestas. Entonces a nosotros desde el punto de vista como funcionarios, desde los distintos programas, desde la Secretaría o de los entes autárquicos como el INTA, que todas han trabajado siempre con este sector, es importante tener las demandas muy bien acotadas y para poder darle soluciones, ¿no es cierto? O sea, analizarlas inclusive en forma conjunta. Y esto que tiene que ver con la realización de este foro, con la realización, los anuncios que se dieron, tiene que ver con estas necesidades. Y el registro, que usted me mencionaba al principio, tiene que ver con que se va a realizar, junto con los grandes programas de la Secretaría de Agricultura o de otros organismos nacionales, como el INTA, junto con las organizaciones, un registro de pequeños productores. ¿Para qué? Para que uno, al tener ese registro, puedan tener individualizado no solamente a aquellos usuarios de las distintas herramientas con que cuenta el Estado para poder hacer frente a los problemas que ellos plantean. Es decir, si hay necesidades de temas que tengan que ver con la seguridad. ¿Cuáles son sus características especiales? Por un lado eso, pero por otro lado ir a cubrir las demandas que realmente ellos necesitan. Es decir, si uno plantea falta de crédito, saber por provincias, por región, por comarca,
por sistemas de producción, cuáles son los instrumentos para poder solucionar los temas crediticios, por ejemplo. Por otro lado, el tema de la asistencia técnica, y así una cantidad de elementos. Entonces, al tener el registro, como que uno tiene identificado todo, digamos, los usuarios posibles, potenciales, realistas, que pueden tener acceso a las distintas herramientas con que cuenta el Estado, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de los municipios. Es decir, casualmente de eso quería preguntarle, ingeniero, ¿las provincias y los municipios son conscientes de la importancia regional que tiene esto? Sí, es decir, realmente, digamos, como un Estado federal, el gobierno nacional toma y, digamos, como que en términos abarcativos agarra todas estas demandas y es proactivo en proponer soluciones o alternativas. Pero esto no lo hace solamente, esto se hace en forma conjunta con los gobiernos provinciales. Inclusive hay provincias que tienen programas de desarrollo que se trabaja muy concretamente en planes de asistencia, de apoyo crediticio, de asistencia técnica, distintos instrumentos a nivel provincial y también a nivel municipal, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente a nivel nacional, digo, el paraguas es la nación a través de los instrumentos nacionales, pero las provincias y los municipios también actúan en forma, procuramos que sea en forma coordinada, ¿no? Ingeniero, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí en Aldea Rural y lo felicitamos porque sabemos que para usted ha sido también un logro personal de usted y de su equipo este tema. Bueno, yo le agradezco muchísimo y espero que en otra oportunidad podamos hablar del Programa Social Agropecuario, que es el instrumento que tiene la Secretaría, que llega con más de casi 1000 técnicos a todo el sector que estamos trabajando, ¿no es cierto? Considero ese invitado para hablar de ese tema. Muy bien, muchísimas gracias. En Aldea Rural.